Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotras hoy. Estamos muy contentas de tener con nosotras a Victoria Risque. Victoria tendría que haber venido a Chile a fines de octubre. Y bueno, a fines de octubre hubo muchas cosas que no sucedieron. Entre esas, un seminario que organizaba Mineduc, para el que venía y para el que había preparado esta charla. Tenemos la suerte de tenerla ahora aquí con nosotras, porque viene a la inauguración del proyecto Anillos, la producción de la norma de género, que inauguramos mañana en la Casa Central de la Universidad Católica, por si quieren acompañarnos en ese espacio. Me olvidé de lo que quería decir ahora, espérense. La invitación entonces a Victoria viene desde este proyecto de investigación y desde el Centro de Justicia Educacional, que es donde hemos estado trabajando en pensar de forma crítica la lectura, pensar cómo a través del uso de libros podemos interrumpir ciertas normatividades de género, por ejemplo, interrumpir ciertas ideas que tenemos sobre el origen, ideas que tenemos sobre clase, ideas que tenemos sobre quién sabe qué y quién tiene la autoridad para saber, ideas que tenemos sobre la producción de edad, el edadismo, ¿no? Y esto para este trabajo que hemos estado haciendo, la investigación y el trabajo de Victoria Risque es muy inspirador. Ella ha estado siempre trabajando al borde de las disciplinas, al borde del conocimiento, siempre buscando trabajar interdisciplinariamente y buscando desafiar los conocimientos más instalados, ¿no? los que parece que no nos llevan a los sitios donde se supone que nos tendrían que llevar, y que es, si nos permite la reflexión, el lugar de crisis en el que estamos hoy, ¿no? Aquí en Chile particularmente, pero en el mundo también. Entonces, bueno, eso a propósito del entusiasmo de poder tenerla aquí con nosotras, del entusiasmo de poder ofrecer esta charla que estaba originalmente pensada para darse principalmente a profesores en el marco de este seminario de Mineduc, y que podemos, gracias a estos otros proyectos, ofrecerla hoy aquí. Quería contarles un poco de ella, y siento que cuando cuento siempre me voy a perder una parte muy importante de lo que debería decir sobre ella. Me acabo de enterar que también es profesora de escuela, o sea, que ejerció como profe de aula de 4 a 10 años durante muchos años. Es académica y profesora de la Universidad de Middlesex hace 30 años. Es artista, diría yo, o un artista en la academia. Estudió literatura y artes visuales al mismo tiempo. Victoria tiene un quehacer intelectual, diría yo, muy vinculado con una academia abierta, una academia que se vincula con los contextos no para transferir conocimiento, no porque ella sepa y va a ir a contar algo, sino desde un lugar que es capaz de nutrirse y de aprender desde distintos espacios. Victoria no está escuchando nada de lo que yo estoy diciendo porque ese es tu salvavidas para que yo hable en castellano. If you were that, you can listen to me. Like, I mean, I would be speaking about you in English. Hear all these lovely things, of course. Había escuchado tantas cosas bonitas, sí. So, bueno, sigo en castellano. So she continues in Spanish then. Ella investiga sobre She researches on literature for children, especially working with album books, with her interest of this specialty in artistic education, studying album books as an object of art and studying alternative education, the place of artistical and games and what's fun. And the ways she communicates her research is also por supuesto que publica artículos científicos, los así llamados papers, a los que estamos obligadas las personas que trabajamos en la academia, pero también ha armado, hace exposiciones de sus proyectos, plataformas digitales de sus proyectos, libros creativos a partir de sus proyectos, libros divulgativos para un público más amplio a partir de estos proyectos. Además, es activista o colabora con grupos activistas. Y como en toda esta descripción igual siento que me quedo corta, se me ocurrió que les traduje los títulos de 2 de los últimos textos que ella ha publicado. El amor y la revolución en la Universidad de la Posverdad, o sea, que ha estado investigando y escribiendo sobre el amor en la universidad. Muy interesante. Muy necesario. Y otro libro que acaba de editar ella, que es en castellano sería Arte y Espíritu, Rudolf Steiner,
Arte interdisciplinario y educación, o sea, un libro a partir del pensamiento de Rudolf Steiner, el ideólogo de la pedagogía Waldorf, y el lugar del espíritu, la espiritualidad y la educación artística. No quito más tiempo porque la gracia de escucharla a ella, que además es una delicia como presentadora y en general se mueve por todo el espacio que le dan, pero ahora está atrapada al micrófono para la traducción. La escuchamos. Gracias. Hola, buen días. I am very sorry not to be able to speak Spanish de no myself. poder hablar castellano yo misma. And the first problem is the El title primer problema es el título of the talk. de la charla. Si pudieras, por favor, I called comenzar. the talk La llamé misreading, mala which lectura, in English que en can inglés mean puede reading significar something leer wrongly, algo interpreting a equivocadamente, situation interpretar incorrectly, una situación making a incorrectamente, cometer un error. So here you can see Así que aquí I me am pueden making ver the same que mistake yo that hago el the mismo error que American muchos presidents have presidentes norteamericanos han by holding hecho the book upside al down. sostener el libro al revés. Misreading, La mala lectura o misreading, mala interpretación también, lo tomé de un libro, La necesidad de la mala lectura, de Howard Bloom del año 75, y lo llamo misprisión, o es la fuerza motivadora, la inspiración detrás de toda la poesía y literatura, los vaivenes en las relaciones entre el texto como las malas interpretaciones que después llevan a las malas lecturas deliberadas. Y comenzaré con el artista italiano Bruno Brunaris, Forchetti Parlanti, que es tenedores que hablan. Tenedores que hablan. Horquillas. Horquillas parlantes. Ya me había equivocado con la traducción. Entonces, la expectativa de un tenedor es como un utensilio, es utilizar una función simple en servicio, cogiendo y elevando el alimento, pero las horquillas o tenedores de Munaris hablan idiomas diferentes. Así que voy a promover ahora el uso, uno más atrás por favor, bien. Estos son libros reales que en inglés se llaman literatura, no una literatura que siga un esquema en el colegio, sino que libros reales producidos por artistas y autores, y especialmente me referiré a libros álbum como indeterminadas, abiertas, juguetonas y paradójicas, como dijo David Lewis. La razón del por qué elijo estos libros álbum, porque manejan temas peligrosos con mucho juego y espíritu o alma. Y primero que veo aquí es spork, o spoon y fork en inglés juntos, spork, que ve la idea de un spork, que es un híbrido entre un tenedor y cuchara. Ustedes la pueden pasar por el público si la quieren ir pasando. Un spork no es una cosa ni otra. Y por supuesto, el spork siente esta diferencia y quizás quisiera en un principio sentirse que el spork pudiera representar una cosa u otra como los tenedores y las cucharas. Después tenemos una situación en términos relacionadas en que el spork quiera calzar en esta red desorganizada de relaciones. ¿Qué necesita un spork? Un mundo desorganizado. ¿Y cuál es el mundo más desorganizado existente para alguien del planeta? Un bebé. Así que la bebé es una comedora desorganizada o sucia. Y aquí podemos ver esta imagen hermosamente representada, que para mí es una forma más excitante, es el collage, mezclando objetos del mundo real y sus materiales con algo pintado, dibujado, fenómenos dibujados o pintados. Y ayer, cuando caminé por la ciudad, pude ver la ciudad en sí. En esta época es más bien como un collage. Existen tantas
tantos contextos en que la injusticia social y la sensación de los demás se refleja como aquello. Así que para mí es una época emocionante e importante poder viajar a Chile, dándole apoyo en solidaridad y también creo de celebrar la voz y las voces de las personas. So this baby is revolutionary in that sense, and the spork realizes this is Se percata que es the perfect su home. hogar perfecto. What a baby needs is something between a Es spoon and a algo entre fork, una cuchara y un and tenedor. it's a kind of post-humanist message Mensaje about the fact that misreading is in itself messy and playful and at the same time highly juguetona y a la functional. vez altamente funcional. So Lunari, Así of que course, Lunari, knew this, por and supuesto, lo a sabía. very playful Un individual individuo muy who did a juguetón, great quien deal of work with hizo children, mucho trabajo making con los niños, his books with them, creando sus libros con libri ellos, illegible, libri unreadable illegible, books. And you libros can no see one here legibles. in Y the pueden ver un center, ejemplo del it's centro. largely folded Es paper made papeles in different prácticamente colors doblados, and hechos cut de in diferentes very colores y interesting cortados de ways. manera muy diferente. He championed Él tactile, defendía kinesthetic learning el and aprendizaje creativity. táctil He y designed kinestético toys y and books for creatividad. children Diseñó from the juguetes y 1930s to the libros de los 1970s 30 hasta los as 70 part of a como futurist, parte de concrete, una sculptural work de un or trabajo play. escultural So for concreto Minari there is no futurista. Así que distinction para between Minari no being hubo an distinción entre artist ser artista, and an educationalist. un Something educador. I feel very Algo que strongly yo siento we should all fuertemente be que proud todos of, debemos that orgullecernos whenever you work en with children donde particularly, but trabajen, in si any es con teaching and niños en learning particular o en situation, cualquier in situación a de sense you enseñanza, are en cierto automatically sentido, an activist and an automáticamente son artist, activistas and you y must artistas think about the y hay most que creative pensar way de of la manera más approaching creativa de that poder learning. abordar este tipo de aprendizaje. So Larry Así que Sipes Larry Sipes argued that all reading discutió que responses todas las create respuestas a opportunities lectura for crean powerful, teachable oportunidades moments, para poderosas for learning de to enseñanza, read the world que as well aprender as a the vivir word leer al mundo So a como book tales las palabras. is a vital Así que thing. un libro es un The objeto digital vital. age has led La many época of us to digital notice nos more lleva a about muchos the a notar más materiality sobre of la writing materialidad de or la the book escritura as o object. un libro como objeto. So I recommend Así you que to have a les look at recomiendo Lunari's que vean unreadable books los libros no and think leíbles about ways de of Minari making similar books y with pensar your maneras learners. de crear They libros are very similares con los powerful, suyos. teachable Son moments, the kind momentos of choices poderosos that de children enseñanza. particularly make Las in elecciones que, kind por of ejemplo, un niño unreadable hace book en they uno de want to estos make. libros sin lectura So que for son Wolfgang capaces de hacer. Así que Iser, para the Wolfgang great reader Iser, response giant, el a gigante book de guides respuesta the reader lectora, in certain el libro directions, but it guía also al leaves lector en paths ciertas blank direcciones, pero también deja espacios that the en reader blanco must que fill. el lector debe llenar. And Umberto Y Humberto Eco Eco imagines se a thing he imagina calls algo meaning que él pathways, llama which is las vías continual significativas, negotiation. que son la continua negociación del aprendizaje. Así que la lectura es tanto una acción creativa, tanto como la creación del libro mismo. Por lo tanto, tratamos a los libros como un ensamblaje, forma, color, dirección, más que simplemente decodificar una imprenta escrita. El juego objetivo puede hacerse con papel, color, pinturas, tenedores. La teoría de relaciones de objetos de la psicoanálisis valoriza la exploración de las relaciones entre personas reales y externas, como también imágenes internas y las relaciones encontradas en ellas. Mi psicoanalista favorita es D.W. Winnicott, quien jugó con niños que habían sufrido trauma después de la Segunda Guerra Mundial. Su idea de un objeto de transición comenzó con lo que él llamaba los objetos de confort. Una frazada, un animal, un peluche, un juguete, pero después se extiende hacia el juego creativo con cosas. Hilo, papeles, fotografías y libros, porque cuando las personas juegan se sienten real, espontáneos y vivos. Así que el espacio del juego es tanto riesgoso y a su vez seguro. Es un lugar no definido de la imaginación y
el mundo real fuera del niño. Así que el juego objetivo real en collage, por ejemplo, puede ser un puente temprano entre el yo mismo y los otros, permitiendo la interpretación creativa. Lo que sabemos ahora es que el juego impacta al cerebro al causar la córtice prefrontal crecer más grande y más rápido y hacer conexiones entre células nerviosas. Y para Winnicott, todas las experiencias culturales han sido derivados del juego. Shirley Bryce Heath, la gran antropóloga, ha notado, es en la naturaleza de todo el juego y más marcadamente dentro de los apoyos de la literatura en el juego, que las congruencias visuales y de gestos, en conjunto con todos los usos de imaginación, se llevan a cabo de formas significativas. Ninguna estrategia de un ilustrador de libros es sin propósito, y los trabajos de autores para niños saben que su gran fortaleza son las ambigüedades del idioma e imagen, permitiendo que las imágenes lleven a sus lectores a una gran posibilidad de interpretaciones. Los niños superan a muchos adultos en su poder de fantasear, parodiar y crear preguntas en direcciones salvajes e inopredecibles. Es precisamente en su compromiso con el juego que alimenta las imaginaciones de los jóvenes y permiten que incorporan roles que tomarán hacia el futuro y que proyectarán por sí mismos. Y por eso ello llama en la lectura el juego más profundo. Esta es otro libro de álbum hermoso que se llama Busque las estrellas y otros consejos útiles de la vida, por Cher Bloch, desde el 2010. Y aquí podemos ver que él utiliza fotografías de objetos de juego como un barquito de papel. Un barco de papel que muchos niños puedan fabricar, un avión de papel que muchos puedan fabricar, y lo integró en la narrativa de la historia con tinta, con un lápiz, fácil de jugar con los niños, y también fotografiar objetos, el mensaje, por ejemplo, del tenedor, y nuevamente estimulando la idea de que el tenedor es un idioma. En inglés la llamamos, quizás uno se entope con el lomo de toro en el camino. Aquí el tenedor es figurativamente, imaginativamente, este lomo de toro, este golpe del camino. En metáfora, este es un golpe en el viaje de la vida, por ejemplo, donde las cosas se hacen difíciles. Así que es transformada con humor en el papel por el dibujo y metáforas idiomáticas. Y podemos ver aquí que los niños que usan tenedores para sus ilustraciones y explorar la idea de usar utensilios de cocina que cobran vida. Así que cuando trabajo con niños, trato de colocarme en sus mundos narrativas al sentarme y jugar abiertamente con ellos, escuchando sus formas de ver al tenedor, y la narrativa sería construida de ahí, de el escuchar y comprometerme a que ellos lo comiencen. Trato de no hacer ese cosa de adultos diciendo que no pensaremos en metáforas, o en Inglaterra no contaremos metáforas, que es un pecado en cuanto a mí me preocupa. Un pecado. ¿Qué es lectura y qué no es? Trato de hacer un listado de, para mí, qué significa la lectura. El ver, saber, empatizar, compartir secretos, conspirar, escaparse. Para muchos de nosotros la lectura es, en cierto sentido, el valorizar un momento de soledad, pero no sentirse realmente solos en la lectura. Y esa es la hermosa ambigüedad de la lectura. Pero también se trata del juego y adaptarse, y para mí no son estas cosas. Iré un poco más en detalle en lo que no es. Así que aprendí leyendo así. Aprendí leyendo mágicamente. Si en cuanto pudiera recordar, miraba los cómics de mi hermano repetidas veces, y de repente un día pude leer. Así se sintió.
Y si uno es honesto y uno piensa cómo aprendí a leer alguna vez, para muchos de nosotros es esa experiencia, no es qué colegios intentan que sea. Y yo siento este sentido de Art Spiegelman. Dicen que los cómics son la droga de entrada hacia la literatura. Y yo creo que esto es verdad. Hay que poner más atención a los cómics y las novelas gráficas. Sean Tans, el trabajo de ella, nos muestra la hermosura de trabajar con imágenes con muy poco texto de esta manera muy gráfica en esta especie de cómic. Y me identifico con esta historia del Eric porque yo fui hija de extranjeros. Mis padres son holandeses quienes emigraron a Inglaterra y me sentí como Eric en cierto sentido. Fui una forma diferente a otros niños británicos. Y ahora cuando veo a Eric pienso, ¿podría ser él un tenedor quizás? Así que ¿se puede enseñar la lectura? Gran Margaret Meek dice que para aprender a leer un libro, un lector joven tiene que convertirse en el orador, incluyendo la voz del autor y su vista, y el que escucha, el recipiente de la historia, el intérprete. Y esta interacción simbólica se aprende tempranamente. Es raramente si es que se enseña, excepto para muchos niños. El adulto sería el autor al leer el texto y darle una voz. Pero ella discute y nos recuerda que nada realmente se enseña si el niño coge el libro por sí mismo. Así que la materia vibrante, como lo describe Jane Bennett, es el poder de la cosa, más de su estado como de objeto, que es más bien como un ensamblaje que tiene su propia agencia y da y entrega agencia. Así que cuando yo me entrené para ser profesora, se me enseñó que uno enseñaría lectura usando todas estas cosas. Y en esa época, principalmente utilizando código del alfabeto y palabras. Ahora en Reino Unido utilizamos el método fónico. Pero siempre, como profesora, noté que ninguna de estas cosas son necesariamente cómo los niños aprenden la lectura. E incluso a nivel alfabético es un juego de adivinanzas llena de trucos. Hay un tenedor falso aquí. ¿La han descubierto dónde está el tenedor falso? Como noticias fake o falsas. Quizás el alfabeto es quizás una noticia falsa, una invención extraordinaria, pero una serie de marcas al azar sobre una página. Así que, ¿qué hacemos realmente cuando leemos? ¿Qué es lo que analizamos cuando tratamos de examinar la lectura? Es como examinar el pensamiento. En Inglaterra, en la última década al menos, el gobierno del Reino Unido nos hace creer que los niños aprenden exclusivamente a leer al usar fónicas sistemáticas sintéticas con un primer examen nacional ofrecido a los 6 años. Este es el examen. Y no soy fanática de esta porque como profesora del inglés sé que el idioma en inglés no es basada en fónica, no es regular fónicamente. En español, el idioma español sí. Ustedes son justos al utilizar el método de fónica con los niños, es algo justo y correcto, pero en Inglaterra es un truco. Tenemos francés, tenemos alemán, tenemos los idiomas nórdicos, romano, griego, todo tipo de alfabetización debajo del sol debido a la historia del lenguaje en sí. Así que esto no es más que un truco feo para los niños, que es imaginar con ellos que hay reglas fónicas y romperlas constantemente después. Y por supuesto esto se examina y me interesó ver que Matthew Arnold en el año
1866 dijo que encuentro que los colegios en general, si los comparo con sus versiones antiguas, un estancado y una desilusión. Él era un inspector de colegios y mientras más los inspeccionaba, más vio que el círculo de la lectura infantil ha sido enangostada y empobrecido todo el año por el objetivo de un resultado al final del año, y el resultado suele ser ilusión. No lo pude haber dicho mejor yo misma. Así que, ¿cuáles son los correctos de un lector? Y en Reino Unido tenemos varios escritores como Michael Rosen, Philip Pullman, escritores famosos que están en contra de las pruebas estándares y quienes quieren desarrollar el derecho del lector y discuten que estas pruebas limitan la enseñanza y arruinan la lectura por el placer. Y a mí siempre me interesó cuando muestro a los niños aquello, cómo ustedes verían los derechos. Y aquí tenemos algo muy interesante, porque los niños y su visión de los derechos del lector son más inclusivos. Ellos consideran a los niños de capacidades distintas o aquellos que usan lentes. Hay que escribirlo prácticamente. Sin micrófono, no se puede traducir a la profesora. Por favor, necesita micrófono. La solidaridad y el ser compañero a través de la lectura no está muy bien en el currículum o la malla curricular por el momento. Así que otro argumento que haría es que la lectura para el placer no debería ser confuso con alfabetismo, pero deberíamos resistir esta confusión. Deberíamos pensar fuerte sobre el tipo de lectura que hacen los niños en diferentes plataformas, herramientas y medios. Señas, imprenta, TV, radio, las redes digitales y sociales, todo transforma la lectura hoy en día. Sin embargo, aún hablamos de los niños que miran un juego, jugando un juego, mirando tele, más que leer. Pero sí leen, están leyendo. Así que, ¿de qué se trata este prejuicio? Este libro, un libro aterrorizante que se llama Shh, invita al lector a ver atrás en cada página para ver si hemos despertado a este gran gigante. Así que la lectura del libro es ir a puntillas en diferentes direcciones y después ver en retrospección. Uno abre una ventanilla si hemos despertado al gigante. Es absolutamente aterrorizante. Y en la última página, sí, se despertó al gigante. Y es rápido. Viene, cierra el libro. Así que el texto nos recuerda que la experiencia transicional del miedo y caos pueda contenerse en el libro. Es riesgoso sentirlo, pero tenemos seguridad al cerrarlo. Y he conocido a niños sentados encima del libro para que el gigante no se salga el gigante. Y en una ocasión, una profesora y yo encontramos a un grupo de niños secretamente amarrando el libro con un hilo, con un cordel, para que nunca más se saliera. El poder de este libro nos recuerda que debiésemos hacer más en ritmo y estado de ánimo como libros, como materia vibrante, como la poesía de los libros, como otras formas de realidad, como el aire, agua y piedra. Y cuando preguntamos qué están leyendo, como Jerome Bruner dice, no esperamos que nos hablen del texto. Quizás no debiésemos esperar algo así. Deberíamos preguntar qué está sucediendo a usted, el lector. ¿Qué le hace la lectura a nosotros mismos? Y ahora que leemos en pantalla, en película y en avisos de televisión y en juegos y en apps, hacemos una lectura diferente. Y aquí les muestro la clasificación de Magan de
lectura lineal, espacial y radial. Los encuentro muy útiles porque la lectura lineal es la más simple. Es esa forma de lectura donde vamos de grafema a palabra, a frase, a oración, y por lo tanto nos da un texto lingüístico. La lectura espacial considera lo que el texto entrega a través de su despliegue espacial. Y finalmente la lectura radial es más como lo que conocemos hoy sucede en el cerebro y el ojo, donde ésta se mueve constantemente y nos entrega información que no es lineal y en realidad más se relaciona con la manera en que un ojo salta por la pantalla captando mucha información no explicada en el texto. Los libros de álbum de niños hacen esto de una manera muy simple. Aquí en este libro, Grandpa, abuelo, habla la historia de una niña y su abuelo, y en la última página tenemos una silla vacía. Esta es su silla. Cada página antes nos muestra a la chica con su abuelo haciendo cosas hermosas juntas, pero él está viejo y no durará para siempre. Así que lo genio de la última página es la silla vacía. No hay nada que leer en el lineal, no hay texto. La lectura radial nos entrega, y a ella, la falta, la ausencia de él. Y cómo enfrentarlo. Su silla cómoda, ¿verdad? Ella está en una silla dura de colegio, a patita pelada, pensamiento en reflexión. La lectura espacial nos da la vida, mucho espacio en blanco para pensar qué pudiese haber sucedido. Necesita hablar al micrófono. Es lo blanco que nos entrega. Si se fue el abuelo, está en el hospital, está muerto. Y lo que hace a los niños fenomenalmente buenos lectores, que en este momento, cuando yo usé este libro con niños, no dicen jamás esto definitivamente sucedió. Siempre hay una ventana abierta hacia muchas posibilidades. Y esto es debido a que habrá niños que están listos a pensar sobre la muerte y otros niños que simplemente saben que desapareció por un momento y volverá. Así que lo que sienta el niño como correcto sucedería tras una lectura radial. Una buena lectura radial te protege como lector. Y un buen lector no es alguien con un alto puntaje en lectura, no es un experto lector, pero es alguien quien toma el mensaje de que sí vale la pena leer. Yo creo que si pensamos del texto como una exploración de escribir y articular un mundo, entonces lo que hace el lector es capturar la fuerza de aquello. Pero como Margaret Meeks dice, este poder es la defensa frente a la victimización del poder reductivo del alfabetismo funcional. Confundir a ambos creo que es muy peligroso. Por lo tanto, ¿cómo leemos? Tal como con el juego, nuestros cerebros cambian y se desarrolla de manera fascinante cuando leemos. Y estoy leyendo este libro, por ejemplo, lo he estado leyendo, que es La ciencia del cerebro lector, por Marianne Wolf. Lo recomiendo enormemente. Es una lectura fascinante que aborda con esta creatividad extraordinaria dentro del cerebro humano, que evolucionó para poder hacer la lectura una posibilidad. Y avanzamos de lectura icónica visual a marcas en la página o alfabetos, y de alfabetos a palabras, y ahora hacia nuestro mundo de imprenta. Y ella discute que fue en aquel momento que realmente evolucionó el humano hacia la siguiente fase de su desarrollo. Así que la evolución sucedió debido a la lectura.
Y esto es como muchos científicos, como Thomas Upton, quien compara el cerebro lector como una oferta colaborativa de la orquesta, porque todas las partes del cerebro trabajan en conjunto como secciones de instrumentos para maximizar la experiencia del lector. Y sabemos que las neuronas saltan a la atención, y esto se llama cognición con base, pero los cambios neurológicos se asocian con la sensación física y el movimiento. Así que lo que pareciese, lo que los científicos discuten es que cuando se lee sobre una experiencia, su cuerpo, su cerebro se comunica al cuerpo que están físicamente y lo experiencian. Así que buenos cuentos pueden estar en los pies de otros en sentido figurativo, pero vemos algo más que sucede biológicamente. Y las mismas regiones neurológicas son estimuladas con su lectora y su vivencia, y esto se llama actividad sombra. Y esto funciona como memoria muscular casi. Así que el siguiente libro, si la pueden compartir, el siguiente libro es este libro, Acabo de comerme mi perro, y es un juego sobre la excusa de que hacen muchos niños cuando no han hecho su tarea. Mi perro se comió mi tarea. Ahora, ¿qué sucede con este libro? Como una inversión, pero que, nuestras neuronas saltan a la atención. Algo raro sucede. El perro es comido por la imagen que no logra saltar de la página. Entonces un recordatorio. Cuando leemos, comemos, devoramos a libros. Y el diseño de los libros es casi mágico, que nos recuerda de este consumo activo. Muy inteligente. ¿Y dónde leemos? El Dr. Seuss, en el libro Yo puedo leer con los ojos cerrados, defiende que mientras más se lee, más se aprenden, más lugares se aprenden, más lugares irán. La lectura es el beber de la experiencia. Y muchos escritores, como el escritor Russell Hoban, un fabuloso escritor para niños, recuerdan sus primeras lecturas como en un espacio particular, en su caso, arriba de un cerezo. Y esto me llevó a un hermoso artista, André Quetej, quien fotografió, que tuvo muchos proyectos fotográficos, un fotoperiodista húngaro con un proyecto que celebra el poder y el placer de la lectura en Europa, Sudamérica y Estados Unidos. Y este ensayo fotográfico captura lectores de todas las edades en diferentes ubicaciones. En las calles, en los techos, en los balcones, en los parques, bibliotecas, en las estaciones de tren, en calles llenas. Creando el estudio poético del acto de la lectura, Quetej observó la apelación, el gusto universal de la lectura, disfrutando la privacidad del momento, incluso en un entorno tan ocupado como este. La lectura es algo hermoso que se puede hacer solo sin sentirse solos. Esto me llevó a pensar entonces sobre la política de dónde sucede la lectura y dónde sufre la lectura. ¿Dónde sufre la lectura? En lugares como institutos de cuidado infantil, en las prisiones o en las calles, y en partes del mundo donde la literatura más igualada traería mejoras a la vida. Ejemplos que todos conocemos, estoy seguro, como partes de África Central, con solo 30% de alfabetismo en niños, 20% en adultos y grandes diferencias entre género. 30%, por ejemplo, en Afganistán. En Cuba, son uno de los pocos países
que me imagino que saben, me inspiró enormemente, donde la tasa de alfabetismo femenino es mayor que el masculino y su tasa de alfabetismo general es 99.8% en toda la comunidad. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano lideró una campaña de alfabetismo enseñado por los niños. Ese es el porqué. Esa es mi creencia firme del por qué funcionó, porque los profesores de lectura eran los niños. Yo creo que este acto revolucionario, también 100% subsidiados en educación por el gobierno, y gastan más en educación en cualquier otro país del mundo. Hay 14 millones de adultos en el nivel menor de alfabetismo en Estados Unidos, 25 de las cuales son migrantes, 44% en el nivel menor de pobreza, 62% apenas terminan su escolaridad. En Reino Unido tenemos a 5 millones de adultos que son analfabetos y el ranking más bajo de Europa en bajo alfabetismo en adolescentes, lo que es una desgracia. Este déficit nos cuesta 80.000 millones de libras al año. Entonces, ¿por qué no invertir? Nunca entendí por qué la lectura solo se enseña por profesores de la rama de inglés, literatura, y no en todos los ramos. Es un proyecto compartido que todos debamos participar. En vez de, solo el profesor de inglés no hizo su trabajo, por lo tanto los niños son analfabetos. Así que hay muchas hipocresías, muchas inconsistencias. Y también hay conciencia del lecturo, y Winnicott lo llama como el tercer área, un espacio entre la realidad psíquica interior y el mundo real donde vive el individuo. Este lugar que Britton describe como donde somos más nosotros mismos. Así que creo un mejor lugar donde comenzar es los libros de álbum de niños, donde a menudo los vemos como un proyecto cálido y colaborador, como vemos aquí con un lobo, pero también riesgoso. Si el lobo deja leer, quizás pensará en empezar a comer. Y después tenemos la imagen de Sean Tan arriba de la montaña, de todas las criaturas de diferentes tipos de tamaños, formas y caracteres, y sus inversiones y compromiso en la lectura de frente al mundo. Así que, terminando el ciclo, volvemos hacia las malas lecturas juguetonas y cómo llegamos al punto de confort. La lectura está cambiando, no hay duda. La lectura en línea, aunque individual, es un nuevo esfuerzo colectivo y social, y aquí vemos Bruno Menari buscando confort en una silla incómoda, y otro artista que lo llama el baile de la lectura, que es un homenaje a Menari. Y en todos estos casos, lo que el lector busca es una comodidad física, pero también un lugar donde estar más con ustedes. Entonces tengo este lugar con niños y hemos explorado nuestra propia búsqueda de comodidad en una silla poco cómoda del colegio, nada más incómoda que una silla del colegio, ¿no? Les doy tiempo para que vean todas las posiciones. Lo disfrutaron mucho, si pueden ver, que es una forma de activismo también. Alan Luce y proyecto de literaria lo llama la teoría Big Bang de la lectura en línea. Todo cambia debido a la Internet. Y debido a que Internet trae lectura social colectiva, trae a la lectura como una recolección, no tanto posthumanista, sino que prehumanistas, más que cazadores, recolectores, sino que lectores, poseedores. Y creo que esta teoría Big Bang de la lectura en línea es que la nueva lectura e interfaces llevarán a la evolución de la lectura, interpretación y rendimiento, donde la lectura sobrepondrá con acciones de modelamiento, juego de roles, adaptación
y simulación. Hay un libro maravilloso llamado Esta es lectura, This is Reading, del año 65 por Frank Jennings, y él nos dice, el cambio es nuestro profesor más temprano, nuestro compañero constante, nuestro enemigo más querido, nuestro amigo más mañoso. El cambio es movimiento, luz y miedo. El cambio es la norma y lo que mide. El cambio es el qué y el porqué de la lectura. Así que esta es una actividad que hago con mis estudiantes que se llaman cosas que hacer con un libro. Y comenzamos con un libro en el centro y los estudiantes construyen ideas alrededor de lo que se puede llegar a hacer con ese libro. Convertirlo en tonteras, arrugarlo, terminarlo diferentemente, comenzarlo diferente. Crear una novela cónica, actuarlo, cambiar su título, hacer un hoyo en la tierra y dejarlo ahí para la siguiente generación. Y a la derecha, una actividad que hago que también se trata de integrar imagen y texto. Si quieren interpretar textos diferentemente al traer una visual a mucho texto visual, así que por lo tanto podríamos quizás dividir una página, crear un collage en censura, por ejemplo, todo es ennegrado. Es una manera de explorar la censura, pero que la censura hace es también destacar gran importancia a ciertas palabras. Y aquí podemos ver una página de un artista de collage llamado Tom Phillips, que trabaja con una novela victoriana con muchas reinterpretaciones de la misma página. Por lo tanto, mi discusión es que leamos juguetonamente y leamos de verdad. Los niños necesitan escuchar cosas leídas en voz alta por los padres, profesores, libros de audio, y necesitan disfrutar de la lectura como un espacio de aprendizaje entre imaginación y el mundo real. Necesitan jugar con estos espacios, idiomas, fases, géneros, con lo que estén cómodos en la lectura. Así que los profesores necesitan permitir a los niños que traen de lo que ellos leen hacia el mundo escolar y hacia su educación. Y después jueguen con libros. También somos preciosos, muy preciosos con los libros. Escribámoslos, cortarlos, usémoslos para collage. Los libros se botan siempre. Uno puede ir a la parte trasera a una biblioteca pública y hay un contenedor lleno de libros. No son libros que son preciosos a alguien, serán recicladas, así que recíclenlas, por favor. Y estos libros a veces son bastante históricos y por eso las bibliotecas las eliminan. Entonces tienen un componente interesante social con la cual puedan trabajar. Por ejemplo, he sacado libros completamente racistas, estos libros. Es por eso en la biblioteca los votaba e hice uno de los mejores proyectos con niños mayores explorando idioma racista e injusticias empíricas y sociales. Así que simplemente eliminar estos textos no es la respuesta final. También creo que debemos reconocer el cambio y agencia a través de la lectura, estimular que los niños se quejen, que sean activos socialmente, que hagan pósters, carteles y se hagan ciudadanos hacia la siguiente generación. Inventen y transformen. La transformación no es algo pequeño, como saben, y voy a terminar con esta imagen, que nuevamente es Kertész, quizás la fotografía más hermosa de un tenedor en la vida. Nacido en Budapest, de familia judía, él hizo su primer gran trabajo en las trincheras, registrando todos los días de la Primera Guerra de 1914 a los 20 años. Después emigró a París y donde produjo esta imagen del tenedor. ¿Y cómo leemos o mal leemos a este tenedor? Porque para una prueba de lectura es un tenedor descansando en un plato. ¿Correcto o falso? Para el lector radial
Henri Cartier-Bresson dice que cada vez que hace clic la cámara de André Kertész, siento el latido de su corazón. Así que es un corazón con latido. Es un tenedor con latido. Pero para el autor, él dice, yo escribo con luz. Así que es un libro. Este tenedor es un libro. Y para mí, el tenedor es no lineal, es espacial, es una serie de formas y sombras. Es materia vibrante como un libro, como un niño, como nosotros. Cada uno lee diferentemente a este tenedor. Para cada uno de nosotros la lectura es diferente. Vive la différence. Gracias. Good. Thank Bien, you for this preguntas. very fun and deep. Por esta divertida and provocative y talk. profunda You charla have to use this. provocadora. Y ahora, Testing. Language Saver. Entonces ahora tenemos un tiempo para preguntas y pensamos que una buena forma de poder traer cuantas más voces sea posible de ustedes sea juntar de a 3 preguntas. Entonces, Steffi y Sole están dando la vuelta con micrófonos. Adelante, preguntas. Al micrófono las preguntas, por favor, para Preguntas, pedidos de recomendaciones, comentarios, acusaciones, Disagreements? desacuerdos. enojos. Allá hay una. Yes, yes. Hola. 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 ¿Qué elementos crees que debería tener una animación, por ejemplo, un dibujo animado, para incentivar la lectura? Can I just Quite take an it? Yeah. specific. I think animation and drawing are the direct route to reading. Another very neglected area of our teaching is drawing. And children are Y los niños a often very menudo relaxed and se relajan y son dibujantes competentes también, la disfrutan enormemente. Así que su motivación es alta. Particularmente los niños, quienes tienen dificultades, disfrutan más una parte del dibujo de un cuento más que la parte de escritura. Así que yo asumo que usted piense que la animación y el dibujo es igual de importante. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y absolutamente estaría de acuerdo, sí. Que no estamos probando al dibujo o examinando el dibujo y es una parte informal de una malla curricular y por eso la olvidamos, pero es grandemente importante. More questions? Hay un estudio que dice, les voy a contar esto mientras, hay un estudio que dice que cuando los hombres preguntan primero en una audiencia, las mujeres preguntamos menos. De verdad, está medido. Terrible. Entonces, tenemos a 2 hombres preguntando, que lo agradecemos mucho. Este espacio necesita, de hecho, de más hombres. Somos muchas mujeres trabajando siempre con literatura. Pero bueno, pensé que podía ser un interesante comentario para animar más preguntas, no para desincentivar ninguna pregunta de parte de... Adelante. Bien, gracias. Mi nombre es Ricardo Cáceres, soy profesor de Lengua y Literatura. Y la consulta en este caso para la profesora es la siguiente. En la mediación de lectura de los textos, en este caso libros, álbumes y otras modalidades de textos visuales, es necesario que haya una correlación antes con la lectura en la cual el estudiante, en este caso el aprendiz, toma la conciencia fonológica, o puede ser, en este caso, abordado de manera totalmente independiente. Hago la pregunta, porque en el contexto del currículum, recién a Chaután lo vemos en segundo medio. Entonces encuentro que, por supuesto, el segundo medio, digamos, ya está instalado, al menos en Chile, la contracultura de la lectura. Es decir,
ya no leen en general en segundo medio, detestan, aborrecen el proceso de lectoescritura. Esa es mi pregunta, gracias. Thank you. It's a good question. Buena pregunta. You should take your earpiece out when you answer, so you don't get confused. Yeah. It's a good question. Buena pregunta. I think that's the same Creo reason que es la misma razón del por qué el Reino Unido y sus adolescentes también dejan de leer. if Sí, we set a curriculum establecemos un currículum donde el profesor dice, ven a leerme, y el niño sabe que cada una de las lecturas es más bien una prueba. when the teacher Cuando el stops profesor saying, deja de decir, ven a leerme, porque el niño ya es bastante fluido, el niño pensará, ya terminó la prueba, dejaré de leer. La motivación ha sido muy impulsada por nuestro propio currículum y la cultura de la métrica, de los exámenes y las tablas, y feels measured, el niño se siente medido, yo creo, analizado, y creo que está cansado de aquella experiencia. Así que su duda sobre del leer predominantemente desde lo visual creo que sería bastante radical, pero quizás funcione. with students Más bien funcione con estudiantes que se han cynical. estigmado y hecho cínicos de la lectura para sorprenderlos con experiencias de lectura que no se relacionen necesariamente a ese pasado excesivamente probado. Estos son estudiantes que usualmente no rinden bien en aquellos sistemas, So they need así que necesitan through the other methods, like liberar drawing, a través de comic otros strip. I know métodos, el cómic. sometimes our judgment is that Yo sé que nuestro childish, criterio es que a veces estos textos son infantiles, pero son altamente sofisticados, como muchos conocen. Muchas novelas gráficas, por ejemplo, son extremadamente sofisticadas. El libro de Chantin, La Llegada, es casi como Camus Litroger in terms of en términos de la experiencia del lector. so it's high Así standard que literature es which literatura aims de really alto deep estándar and high. que And yes, tiene I como would- objetivo profundizar I would y thoroughly hacia lo recommend alto. those Y kinds of recomiendo readers que are aquellos given a tipos new- de are given lectores new se le unexpected entreguen experiences of otras reading experiencias in order to inesperadas de la remotivate lectura para remotivarlos, much of that y mucho de ideally would come from aquello students idealmente themselves. vendría de los estudiantes en sí. Why you find this boring? Porque encuentran What might esto be more aburrido, exciting por for you? ejemplo, What are ¿qué you podría reading? emocionarte? ¿Qué lees en casa? Y quizás sean los videojuegos en la cual los profesores van a tener que Read those leer aquellos juegos y hacerse más sofisticados gamers ellos mismos. Hay 3 manos levantadas. Entonces ahora sí recogemos esas 3 preguntas. Ah, bueno, perdón, habían 3 manos allá atrás, estoy viendo. Aquí hay una. ¿Y hay otra más acá? ¿no? Ahí hay una, sí. Ya. Dale. Allá, Steffi. Sí. Van a tener que... Les pido porfa si pueden hacer las preguntas lo más concisas para alcanzar a recoger 2 rondas de 3 preguntas. Sería ideal. Hola, muchas gracias por tu presentación. Una pregunta breve, pero creo que es compleja. En estas nuevas formas de entender la lectura, ¿qué entenderíamos entonces por hábitos lectores, por habilidades lectoras y, en fin, toda esa cantidad de conceptos que son muy complejos? There's space still for 2 more questions. Good, You can think phew. about it. I can think. 2 más. Allá atrás que están viendo, Steffi. We're going to collect 2 more questions at the same time. Hola, Hi. soy bibliotecaria She's de una a librarian escuela from rural one of the de rural provincia schools y of the mi provinces. principal Her main dificultad para que los niños adquieran el proceso for y children to disfruten de la acquire lectura and es que enjoy en sus reading familias is that in no their leen. homes, ¿Cómo ha families sido don't su read. experiencia What has been your incluir a la experience to familia include family para members fomentar to este stimulate placer? this No pleasure, como not un as a deber, sino duty como or realmente un homework, but disfrute something de la lectura, enjoyment of considerando el enjoyment of reading, contexto de gente considering de the campo context of que trabaja farmer people que from the no tiene countryside cercanía con la who do lectura not de have ningún a tipo, ni siquiera closeness to leen even bien. reading or even read Entonces, the newspaper. esa ha sido So this una has gran been dificultad. one ¿Cómo ha of the sido su greatest difficulties. experiencia So how has your incluyendo experience a esa been parte tan including importante
más. And one more question, please, from the Hola, audience. mi nombre Hi, es Carolina she is Carolina. y quiero que profundice And she would like for la you to idea de please que la mala deepen more the lectura idea of es desordenada pero misreading funcional. is Me llamó la unorganized but atención functional. esa idea. She would know that that idea needs a bit more Vale. explanation. Okay. Okay. Recogimos. Should we take a fourth one? Or that- Are you okay No, for a wait, forecast? wait, Yeah. too much. The skills. Las habilidades, la de las habilidades, la habilidad lectora. I would look at Diría linear, primero radial, la lectura lineal, radial y espacial, las habilidades go back to lineales. the very young Vuelvan child's, a linearity, la spatiality, linealidad y and espacialidad de un then niño explore joven a y little después radial, exploren un poco más hacia lo radial some easy to read en brain science, what is happening with our eye and our brain, so that cosas de we fácil lectura y ciencia de cerebros, reinterpret cosas que those skills suceden into reading. entre la lectura y nuestros ojos para reinterpretar estas habilidades en la lectura. Y ya dejamos de pensar en letras y decodificar textos y de una manera tan enangostada. Te obliga a ver y ampliar la imagen. Makes sense. Espero hacer algo de sentido con esto. The elaborating on Mayor elaboración, la tercera pregunta, mayor elaboración sobre desorganizada y funcional. that relates to Eso se relaciona a las habilidades también. in my experience of Según mi misreading with experiencia children, de la mala lectura en niños, hay un momento del caos o de riesgo donde yo y los niños estamos todos conscientes de que no estamos enfrentándonos a un texto de manera usual. Existe esta desorganización, este momento de confusión que actúa como un gatillo para el niño que ha sido liberado de formas examinadas de lectura y se enfrentan a estas formas de lectura con sentido de seguridad y pasa a ser altamente funcional a medida que comienzan, por ejemplo, en un proyecto del dibujo. Y yo les digo, vamos a dibujar y leer a nuestros dibujos como si fueran un texto. Ahora, en un principio están inciertos y a medida que avanzan, ven que yo estoy convencida de que estoy leyendo, de que ellos están leyendo de sus dibujos, entonces se sienten suficientemente seguros para valorizar el proceso y pasa a ser una forma funcional de lectura, una habilidad lectora. Y la de la familia, sí. Y las bibliotecas rurales. Nuevamente, esto es un aspecto muy importante de la lectura y porque Cuba decidió que todos debiesen ser entregados con alto nivel de alfabetismo. Muchos de nuestros países no han tomado esta decisión. Hay una diferencia en lo que sucede en los colegios, bibliotecas y sus padres y sus vidas diarias. Mi sugerencia sería de como Paulo Freire, gracias. Paulo Freire, como sugirió, la escritura debiese estar en el campo, en el barro. Las palabras y la escritura deben ser significativas para estas familias. Debe existir algún tipo de proyecto que valorice directamente las vidas funcionales de aquellas personas, quizás a través del crear algo en conjunto. En mi experiencia, por ejemplo, crear un libro que explique cómo un tractor puede ser reparado, por ejemplo, o qué hace un sembrador, o en mi caso la ciudad, cómo arreglar un neumático de bicicleta. Pero los niños y los padres deben crear el libro en conjunto con ayuda de la biblioteca para que formen genuinamente un texto que será de utilidad, y ahí recién el padre verá que la lectura tiene una función vital importante para situaciones de vida real. Y este es el desafío, ¿no? De crear ese puente, ese enlace entre leer de por vida o solo leer para el colegio. Últimas preguntas. Hay una ya. Hola, buenos 2 y días. 3. Ya. Estoy muy agradecida de la posibilidad de poder escuchar de tu trabajo ahora. Su traductor, si le pueden Como recordar, tú por favor. dijiste, She needs translator. Can you hear me, Professor? hay Yes. distintas maneras de As leer, you said, ¿no there es are cierto? different ways of reading, she ¿Qué says. ocurre What con happens los when niños con children necesidades with especiales? special needs? What happens with them? Motivación de la lectura, por For supuesto, example, todos nos of hace bien, course, todos reading motivation, it todos does us tenemos all very empatía al well. momento We are de tener acceso a la lectura y de practicarla. ¿Qué ocurre también con la aplicación de los libros álbum con los niños
Hola, buenos días, soy Isabel. Quería consultarte si tenías alguna experiencia con relación a la poesía, porque el libro álbum, la experiencia que yo tengo está más relacionada con la prosa, con la narrativa, pero quería saber si había algún trabajo en relación a la poesía. La última. Yo soy profesora de música, así que estoy como un poco infiltrada acá. Pero obviamente tengo mucha pasión por la lectura. Me estaba pasando un poco que estaban hablando de la lectura radial, pero solamente vi que estaba lo visual, un poco lo de tocar y la lectura propiamente tal. Lo que entendí en realidad es que la lectura no es solo las letras. Entonces, ¿existirá algún proyecto interdisciplinario donde la música también sea capaz de enseñar a leer? Claro, yo She's a newbie, that's why. Okay. Okay. Remind me. So music. Special needs poetry. Yes. Okay. Yes. Okay. So special Bien, needs. las necesidades especiales, los niños. In my experience, Según su both my experiencia, parents actually worked mis all their padres lives trabajaron with toda special su needs vida children. con niños de capacidades diferentes y My very young youth, we lived cuando fui muy joven viví en una institución con muchos niños con discapacidades físicas y yo inicié mi juego y encontré que mis juegos con estos niños eran adaptados, y una de las cosas que creo que un profesor o profesora de estos niños es aprender cómo ser flexibles, cómo adaptar. El uso de los libros álbum con estos niños de capacidades diferentes, para mí, por ejemplo, los libros álbum sin texto alguno son absolutamente exitosos con estos niños. Yo veo que sí asienten con la cabeza. La creación de estos libros, como los libros doblados de Munari, lo que también hace humilde hacia un académico y educador y profesores es que estos niños, cuando fabrican un libro inleíble y te muestran algo que con su experiencia y es además afectado por sus necesidades. Por ejemplo, con un proyecto donde ellos amarraban cerrados estos libros con hilo, y cuando dije que estos niños eran bajos cuidados, más que necesidades específicas, y estos niños dicen no hay ningún lugar seguro, no hay ningún lugar, nos mudamos constantemente, así que nuestros libros están amarrados, y así lo representan. Y esto es poesía al final del día. Lo que sucede con ese libro nos lleva a la poesía, porque es metáfora de que los niños, desde el momento que comienzan de hablar y quizás desde el momento en que comienzan a moverse, los niños utilizan a la metáfora. Y cuando un niño toma un trozo de alimento y juega, ya es metáfora, ¿no? Así que yo siento que la poesía es un ejemplo extremadamente, un aspecto muy importante de nuestro currículum, porque es visual. Se trata del movimiento y ritmo. Y a mí me gusta utilizar poesía caligramática, la poesía concreta de los futuristas, que es en forma. Cuando yo comencé con la poesía con niños, comienzo a través de lo visual, de cómo se vería un poema y cómo la forma es parte del significado. Cosas muy simples, como por ejemplo una pieza que se llama Silencio. Muy simple y no se necesita conocer bien el idioma. Pero para mí, yo abordo la poesía con lo visual, porque para mí es una forma muy fuerte de presentar ritmo, movimiento y metáfora, todas de las cuales son habilidades de lectura de máxima y muy alta orden. Y la última, la música. Sí, y esa también es metáfora. Yo creo que estás
en lo cierto de que, por supuesto, un profesor de música es un profesor de lectura en cierto sentido, y un profesor de actividad física es un profesor de lectura. Los niños aprenden a leer el exterior, sus habilidades en deportes y en actividades de equipo, así que un profesor de música literalmente es un profesor de lectura porque aprenden a leer música y ritmo y movimiento y melodías y desempeñar ellos mismos con habilidades y también interpretar. Todo eso es la lectura. Y no entiendo bien por qué hemos desarrollado un sistema escolar que es básicamente aún siglo XIX. Y el sistema escolar del siglo XIX que falla en reconocer que la vida del siglo XXI trata de serse cada vez más interdisciplinario. Sin embargo, nuestro sistema escolar no refleja esto. Muchos de ustedes me imagino que han tenido momentos éxitos cuando colaboran con un colega en un tema diferente y trabajando así les trae nueva visión. Así que música con poesía, fantástico. Y los niños sentirán la conexión, porque estas conexiones ya se están haciendo en línea, en las apps, en los juegos. Estas conexiones ya son fuertes, así que los niños están listos para hacer estos movimientos interdisciplinarios para hilar la vida en conjunto. Gracias. Bueno, quería agradecer el interés de tanto de todas las personas que están aquí como de aquellos que se inscribieron, aquellos que no se pudieron inscribir. Esta charla cuando la anunciamos, tuvo una respuesta para mí inusitada, porque en menos de 24 horas teníamos más de 400 personas inscritas. Entonces hubo que cerrar la inscripción, por eso les tuvimos que pedir que se volvieran, que confirmaran para saber que podíamos en verdad alojarles aquí. Con lo que además me queda agradecer ese interés. De verdad sirve mucho para saber que podemos hacer cosas que nos vinculen con los espacios fuera de la universidad. Y agradecer especialmente el apañe del Centro Cultural España, que nos presta este espacio y que sufre con nuestra lista de 400 y tantas personas, y que entonces la lista de los confirmados y hay cuestiones de seguridad acá. Así que gracias por darse la lata de volver a ponerlo. Para nosotros eso es importante para poder gestionar el espacio. Entonces quería agradecer la generosidad del Centro Cultural España y quería agradecer muchísimo, por supuesto, la generosidad de Victoria, que no solo dio esta estupenda charla, espero que estemos todos de acuerdo al respecto, pero nos ofrece su PowerPoint para usos educacionales. Eso es de gran ayuda. Y que además viene con es increíble, ¿no? Alguien que ofrece el PowerPoint, amor. Es que ella trabaja sobre el amor en la universidad. Thank you. If we don't share it, we're doomed. Entonces, las y los que lo quieran me tienen que escribir a mí. Yo no me he presentado, soy Macarena García. Mi correo es mgarciay@uc.cl. Cristian Contardo me está haciendo un gesto de atrás, le pueden escribir a él también, que es el que estaba mandando el correo. Sí, o que lo podemos poner en la fanpage del Centro de Justicia Educacional, creo escuchar. Bueno, mgarciay@uc.cl. ¿Okay? Entonces, si me escriben, yo se los comparto. Pesa como 500.000 megas, pero llegará, de alguna forma llegará. Y en ese WeTransfer, sí, o Google Drive, Share, Dropbox, Share, there's many ways. Ahí en el PowerPoint hay una última lámina que ella no ha mostrado, además, que, permiso, pero ya es como un bien público, pero que hay una bibliografía que puede servir. Y además todo esto que ella estaba hablando es parte de un texto que va a publicar in the International Journal this year. Yeah. Entonces, además, para aquellos que trabajamos académicamente, siempre es bueno citarlo de dónde viene. Ahí va a estar. Este año sale publicado. Y quería pedirles ahora 2 minutos más de su atención. A propósito de que... tengo aquí una audiencia muy cautiva. No, a propósito de que estamos trabajando a propósito de otras formas de leer y de muchas irreverencias con los libros y encuentros corporales no cognitivos con los libros. Estamos trabajando armando un congreso internacional de literatura para niñas
y jóvenes, y literatura y artes, la verdad, donde esperamos que Victoria vuelva a venir. Eso va a ser a fines de julio del 2021. Y estamos en fase de promoción, de buscar armarle espacio en todos nuestros corazones. Y para eso los 2 minutos son para mostrarles una video invitación. ¿Cuántas formas de leer podemos imaginar? ¿Qué mundos nos permitimos crear? ¿Quién elige las historias que se van a contar? Bueno, eso. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos volver a verles.